En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio del cuarto domingo de Pascua, los ladrones de almas y el buen pastor. En la sección Espiritualidad, las enfermedades son obras de Dios. ¿Dios nos abandona? ¿Cómo actuar cuando sentimos como si Dios nos hubiese abandonado? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Antes que nada, un salve María a toda la audiencia. Bienvenidos a Lo Inédito sobre los Evangelios en su edición número 81. Es el programa 66 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Y hoy tenemos también la alegría de dar la bienvenida a una nueva audiencia, y es la audiencia de Radio María del Rosario FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina. Entonces, para todos aquellos que nos escuchan, saben que el programa justamente toma su nombre de un trabajo, de un libro de Monseñor John Cladías, fundador de los Heraldos del Evangelio, que justamente se llama Lo Inédito sobre los Evangelios, donde nos comenta semana a semana los tesoros de la doctrina católica contenidos en los Evangelios dominicales de todos los ciclos litúrgicos. Y también les cuento que este es un espacio, este podcast, un programa radial católico, donde heraldos del Evangelio de diferentes rincones del globo se reúnen para comentar aspectos del Evangelio, comentar noticias del mundo de la Iglesia y responder preguntas de los oyentes sobre el evento más importante de todos los tiempos, que es la salvación. Además, tenemos una sección sobre espiritualidad donde investigamos y narramos y comentamos diferentes aspectos donde podemos crecer en nuestra espiritualidad y hacerla rendir frutos. Hoy se nos unen al panel dos participantes del programa, ya de muchos programas, y son el hermano Gerardo Reyes de los Heraldos del Evangelio. Salve María, hermano Gerardo. Salve María, hermano Gustavo. Un saludo a toda la audiencia también. Les cuento que el hermano Gerardo nos atiende desde El Salvador, donde es catequista y misionero. Y también tenemos al hermano Pablo Vela, de los Heraldos del Evangelio de Argentina. Salve María, hermano Pablo. Salve María, hermano Gustavo. Salve María, hermano Gerardo. Qué alegría estar de vuelta por aquí. También a toda la audiencia, sobre todo a los de Radio María de toda la zona sur del Gran Buenos Aires. Una alegría poder compartir el programa con ustedes. Bueno, es la alegría toda nuestra de tenerlos otra vez aquí presentes, y realmente es, en fin, podemos aunar Centroamérica, Sudamérica, en fin, diferentes rincones del globo para justamente comentar este Evangelio del día de hoy. Y es el Evangelio del día 3 de mayo del 2020, es el cuarto domingo de Pascua y es el Evangelio según San Juan, y tiene una temática muy, pero muy interesante, porque narra el rol del pastor y el rol del pastoreo en la salvación. Y nuestro Señor va justamente a tejer conclusiones espectacularísimas sobre qué es exactamente ser un pastor, qué es el rol de las ovejas y cómo es necesario tener mucha vigilancia en ese aspecto. Pero entonces, zambullámonos en el Evangelio, como les decía. Vamos entonces al Evangelio correspondiente al 3 de mayo del 2020. Es el cuarto domingo de Pascua y es el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10. Y dice: En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les propuso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida
y la tengan abundante. Entonces, para situar a nuestra audiencia en este evangelio, me gustaría un poco traer a colación el rol de los pastores en cuanto a pastores y cómo son centrales en toda la Sagrada Escritura. Y por ejemplo, me gustaría recordar que Abel, por ejemplo, el justo Abel, aquel del Génesis, fue un pastor. También Moisés es llamado mientras pastoreaba. Josué será un gran pastor para el pueblo. En fin, el rey David, sin contar eso, ¿no? El rey David también fue llamado y fue ungido rey y era un pastor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tiene muy, pero muy presente la dimensión del pastoreo como un paralelo con la salvación. ¿Qué les parece? ¿Cómo se enfoca esta parte del pastor con la salvación de las almas? Muy interesante, hermano Gustavo, porque nosotros vemos también cómo Dios en su sabiduría divina hace llegar a los hombres su presencia a través de los reflejos que Él mismo va colocando en la creación. Porque en el caso de lo que se refiere al pastoreo, nosotros vemos también, tal vez para actualmente nos cueste un poco más entender toda esa figura debido a la forma de vida que existe en la sociedad de hoy en día. Pero para aquel tiempo, imaginemos, bueno, ahora que estamos en estas épocas así de cuarentena y todo eso, la vida ha cambiado un montón. Pero en una época en la que no había autos, no había luz eléctrica, no había tantas cosas que hay hoy en día, un ritmo de vida mucho más tranquilo y también un ritmo de vida que permitía también ser más contemplativo, que ese es un punto muy interesante. La figura del pastor y de las ovejas es un punto muy interesante para analizar. Ustedes recordarán varias veces que Monseñor Juan nos contó aquel hecho de cuando él estuvo en Europa, que en una ocasión estaba hospedado en una casa y de repente empezó a escuchar una voz que decía: Mercy, no hagas eso, fulanita, ¿cómo se te ocurre cruzar la calle sin haber visto? Y no sé cuánto. Y ahí, extrañado, asoma la cabeza por la ventana y ve que es un pastor que está regañando, que está retando a las ovejas, ¿no? Y las ovejitas ahí todas viendo al pastor, como que de alguna forma, digámoslo así, como que comprendiendo al pastor, ¿no? Y él dice que era impresionante porque formaba un relacionamiento. Realmente había una relación entre el pastor y la oveja, más había un relacionamiento muy profundo en el cual las ovejas confiaban enteramente en el pastor. ¿Pero por qué? Porque también el pastor se daba enteramente hacia las ovejas. Había como que esa unión de relacionamiento donde uno se comprendía al otro y el otro se entregaba en las manos del otro, que era simbolizada en ese relacionamiento, obviamente, ¿no? Porque no es que las ovejas comprenden, digamos así, al pastor y le hablen al pastor, pero que es como un símbolo muy bonito de ese relacionamiento que debe haber entre nosotros y ese buen pastor que el Evangelio nos quiere presentar en la liturgia de hoy. Porque también nuestro Señor dice que las ovejas reconocen la voz de quien las apacienta y no se dejan engañar por extraños, ¿no? Sí, de hecho este es un bello reflejo, tal como lo decía el hermano Pablo, que nosotros encontramos en esta criatura tan peculiar como es la oveja. Y es que es conocido, es de conocimiento de todos que las ovejas, si en algún momento entra algún ladrón que quiere robarlas, puede ser que él con su propia voz consiga llamar la atención de una u otra. Pero cuando el rebaño completo recibe una orden de su pastor, todas individualmente saben reconocer perfectamente la voz de ese pastor y a la voz de ese único pastor es que todas reaccionan conjuntamente. Por eso también es utilizada esta figura especialmente por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de ahora, por el cual Él toma este factor de las ovejas reconociendo la voz del verdadero pastor y Él va a aplicar esa figura a sí mismo como el único pastor al cual nosotros debemos reconocer única y exclusivamente su voz cuando habla en el fondo de nuestros corazones. Ahora, aquí nuestro Señor también es muy contundente en la explicación que utiliza, porque dice: en verdad os digo, el que no entra por la puerta, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Y ya va preparando también una imagen que va a dar de aquí a unos momentos, ¿no? Muy interesante en ese sentido, ¿no? Porque nosotros debemos de comprender también que esta parábola nos va como que preparando, digamos, debemos de como que encuadrarla dentro de un ambiente sociopolítico, económico del pueblo de Israel de la época, ¿no? O sea, colocarnos en el momento, ¿no? Porque nos corresponde también a una realidad industrial y globalizada muy distinta de la que nosotros vivimos,
pero que sí nos hace ver lo que usted decía, y es que hay que entrar por la puerta del verdadero redil. Es decir, hay que saber escuchar la voz del verdadero pastor. Y para eso la oveja tiene también que estar acostumbrada a escuchar la voz del pastor. Porque es muy interesante ese punto. Las ovejas saben reconocer la voz del pastor, como decía el hermano Gerardo, pero también ellas saben reconocerlo porque están acostumbradas a escuchar esa voz y actúan solo al escuchar esa voz. Es decir, como nuestro Señor les dice, tendréis que entrar por ese redil, tenéis que escuchar mi voz. Y son imágenes muy bonitas y muy apropiadas para poder comprender la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y también ver cómo ellos, los fariseos y todos aquellos que estaban escuchando a nuestro Señor Jesucristo, no lo entendían. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que habían dejado de escuchar la voz de ese pastor, queriendo cambiar las costumbres, queriendo tergiversar todas aquellas normas que Moisés había dejado y todos aquellos ritos puestos por Moisés en alabanza a Dios a una enteramente comunidad y provecho propio. Y con eso ellos se habían poco a poco sido sordos a esa voz de Dios, que sería el buen pastor, y a la hora que apareció el buen pastor, ellos no sabían escucharlo, no sabían identificar la voz. Y con eso, cuando nuestro Señor les va a decir, tenéis que entrar por la puerta de ese redil, nosotros vamos a ver que la Sagrada Escritura nos dice, pero ellos no entendieron lo que les hablaba, pero era culpa de ellos, era algo culposo. Claro, nuestro Señor ya les va diciendo, a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños, y ellos se hacen los desentendidos, ¿no? Y ahí nuestro Señor es más contundente todavía. Claro, y es que hay que tener en cuenta que estas personas a las cuales he estado hablando, los fariseos, habían visto con sus propios ojos milagros portentosos, patentes, que demostraban el poder de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si no querían hacer caso a la voz de Él, por lo menos hagan caso a las obras que Él practica. Más, ahí vemos una vez más cuánto es necesario para tener fe, para querer entender los misterios divinos, tener esa apertura de almas, tener el corazón abierto a la acción del Espíritu Santo. La gracia puede actuar, más evidentemente que jamás va a atropellar nuestra voluntad. Dios quiere nuestra cooperación para salvarnos y Él jamás va a obligar a nadie a salvarse. Evidentemente que eso es lo que Él desea de todos. Por eso se llama a sí mismo el buen pastor que va detrás de todas las ovejas aún perdidas, etc. Más, aquí vemos justamente esa posibilidad terrible que Dios coloca en nuestras manos de nosotros aceptar o rechazar la voz de ese pastor. Bonito eso que dice el hermano Gerardo, que un punto muy interesante, los ladrones de almas. Sí, es exactamente. En ese punto muy interesante la acotación del hermano Gerardo, porque es muy bonito que San Agustín dice, ¿no? Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Porque Dios que es Dios, que hizo toda la creación y que puede deshacerla y rehacerla, digámoslo así, en un segundo, Dios colocó una regla, ¿no? Y es el libre albedrío en el hombre. Y Dios nunca viola esa libertad que nos ha dado. Por eso es que Él quiere la cooperación nuestra en la salvación. Y aparte, es muy interesante que Él tiene derecho, ¿no? A poder decir, no, yo soy el buen pastor y que tienen que entrar en ese redil, porque fue Él quien va a abrir las puertas del cielo para nosotros. Fue Él quien va a conseguir que el pecado cometido por Adán y Eva, que cerró las puertas del cielo, quede anulado después con su sacrificio por cada uno de nosotros. Y por eso Él tiene como derecho no solo por ser Dios y todo, sino también por Él haber sufrido y haber abierto esa puerta con su crucifixión en la cruz. Y es muy interesante porque es como decía el hermano Gustavo, cómo nuestro Señor va preparando el Evangelio. Es muy, muy interesante, ¿no? Obviamente es el divino psicólogo quien está hablando. Nuestro Señor no empieza increpando en el primer argumento a los fariseos, como que como buen pastor queriendo trabajar sus corazones, ¿no? Y demostrarles
que Él es el camino, que Él es el redil y que Él está dispuesto a perdonar y a trabajar sus almas, sin decir de la gracia que iba creando y que ellos iban rechazando. Y por eso que ellos se ve que no van entendiendo el lenguaje de la bondad, y nuestro Señor, sin dejar de ser bondadoso, pasa a hacer afirmaciones más fuertes, ¿no le parece, hermano Gustavo? Claro, porque ahí ya sin rodeos, está bien, ellos no entendieron, entonces nuestro Señor dice, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ya no hay más espacio para malentendidos, para paralelos, no. Y dice más, todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Y aquí entonces, ante tanta contundencia... Casi que esta parte, podríamos decir que de alguna forma toda explicación cae, ¿no? Porque más claro que el agua, ¿no? Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos. O sea, es decir, pero las ovejas no las escucharon. O sea, ustedes han engañado a las personas, ustedes han mentido a las personas y ustedes están robando las almas para Dios. Y de ahí... más es impresionante la siguiente frase, pero las ovejas no los escucharon. Es decir, de alguna forma, aquellos que estaban siempre escuchando la voz del verdadero pastor de Dios a través de los profetas, a través de los jueces, a través de esos que se mantenían fieles, ¿no? Que dentro de eso es un paréntesis, es muy bonita la figura de Simeón, el profeta, ¿no? Ellos supieron diferenciar la voz del buen pastor de aquellos que eran ladrones y bandidos, que se habían apropiado de lo que es de Dios para el beneficio propio y habían perdido al pueblo elegido, ¿no? Eso sí es una afirmación bastante fuerte que nuestro Señor les hace. Bien podemos decir que no deja espacio para ningún tipo de sincretismo religioso ni de ideas, ¿no? Y también nos trae una lección a nosotros. En cierta ocasión, en cierto momento, será posible que también nos encontremos con alguien que se diga pastor, más que en realidad no lo es. Esa es una lección que trae también para nuestras vidas de nosotros en cuanto a verdaderas ovejas, saber discernir, y este es un punto clave, saber discernir la voz del verdadero pastor. En la época de nuestro Señor estaban los fariseos, que hoy en día tenemos genio y figura. Nosotros hemos de también tomar cuidado con doctrinas falsas que se nos puedan presentar y en nuestro sentido católico, nuestro filial corazón, buscar cuáles son los ecos de la verdadera voz católica, de la verdadera doctrina enseñada por nuestro Señor Jesucristo y transmitida hasta los días de hoy, para no dejarnos tampoco infectar o dejarnos conducir por alguien que bajo falsas apariencias quiera llamarse también maestro o lo que se llame, ¿cierto? Entonces nuestro Señor podemos decir que nos advierte muy seriamente contra los ladrones de almas. Exactamente. Muy bonito que Monseñor comenta, y es que tenemos la capacidad de hacer ese discernimiento, porque todos tenemos grabados en el corazón esa ley de Dios que nos impulsa a buscar la verdad, a buscar el bien, a buscar la belleza, ese unum, y a repeler todo lo que sea opuesto a eso. O sea, eso está en nuestra alma, la ley natural. Eso no es algo que no sea simplemente enseñado después cuando despertemos al uso de la razón. Dios ya colocó eso en nuestras almas. El punto es nosotros ser fieles a esa voz y a esa ley que está grabada en nuestro corazón, que está grabada en nuestra alma y que se ve guiada por la voz del buen pastor, por la voz que nos guía hacia esa verdad, hacia ese bien y esa belleza que en su atributo absoluto es el propio Dios, ¿no? Entonces, ese discernimiento a través de la oración, a través de la guía espiritual y a través del crecimiento en la vida espiritual es bien importante, porque si no, sin nosotros darnos cuenta, podríamos convertirnos en fariseos o estar siguiendo a un ladrón de almas, ¿no? Y hay una aplicación muy muy bonita que Monseñor John Class hace en su comentario aquí, no me parece que podamos dejar pasar sin leerla, y dice: esta idea se armoniza enteramente con la promesa de inmortalidad de la Iglesia. Y dice: la voz de Jesús es inconfundible para las ovejas que realmente se unen a Él, y nada las puede engañar. Por mucho que los medios de comunicación o los enemigos de la Iglesia intenten desviarlas, haciendo propaganda de aquello que es ajeno a Él, a Jesús,
Los que siguen el buen pastor sienten en el fondo de sus almas dónde está la verdad. Y es lo que ustedes justamente comentaban sobre el sentido católico, el censo católico. Y entonces aquí viene la frase, que es la frase final del Evangelio, pero que también nos va a llevar a una consideración muy buena, porque dice: el ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Entonces, qué entusiasmante es esto, ¿no? Porque de un lado tenemos la maldad de aquellos que quieren robar y matar y hacer estragos, y de otro lado, la figura de nuestro Señor que viene como el buen pastor para que tengamos vida, pero que la tengamos en abundancia. ¿Cómo lo ven esto? Nosotros en esta parábola, en este evangelio, contemplamos en acción a ese buen pastor, porque vemos dos puntos. Uno primero es donde el buen pastor, a través de distintos métodos, a aquellos que se encuentran equivocados, quiere atraerlos al buen redil, es decir, corregir al que yerra, que esa es una obra de misericordia, la corrección. Y nuestro Señor, como buen pastor, aquellos que se encuentran fuera del redil, primero con unos argumentos más, digamos así, distinguidos por la benevolencia, luego haciendo afirmaciones más contundentes, no pierde el fin de querer atraer a todas las ovejas hacia redil. Dependerá si la persona quiere o no quiere. Pero aquí ahora nosotros vemos que nuestro Señor también va a hablar para aquellos, no solo que le están escuchando, que están fuera del redil, sino también para aquellos que ya están dentro del redil y que pueden tener el peligro de salirse. Y las va a avisar: el ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Nunca un ladrón va a entrar a nuestra casa para tomarse un té y salir. Eso no para dar un saludo a los presentes. Todavía está lejos la época de aquella historia, ¿no? De Cartouche, que entró para robar y todo eso, fue súper elegante, pero igual robó. O sea, eso no va a suceder. El ladrón va a querer hacer mal, y más si se trata de un ladrón de almas, va a querer desviarnos con doctrinas falsas mezcladas con cosas, etcétera, 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 como hay tanto hoy en día. Pero aquí nuestro Señor nos va a invitar a algo que me parece que es muy importante y que en la época en que estamos viviendo con todo esto del coronavirus, pandemias y mil cosas, es un punto muy interesante y que ha estado tal vez olvidado. Y es que nuestro Señor dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, la tengan abundante. ¿Qué vida es esa? ¿Cuál es la vida que nuestro Señor Jesucristo trae? Porque no va a ser simplemente la vida natural, sino Él trae para nosotros la vida sobrenatural, la vida que nos prepara, que es un antegozo de la vida eterna, que es la más importante que va a haber. Y hoy por hoy, con toda la situación que estamos viviendo de esta pandemia, que no quiero decir con esto que no dejemos de tener las precauciones propias, debemos de tomar todas las precauciones necesarias para no solo no contagiarnos nosotros, sino no ser factores de contagio para otros. Y no se aplica solo esta pandemia, pero se habla mucho de evitar esto aquí, evitar esto allá, no hacer aquí, no salir, quitar, poner, todas medidas legítimas. Más se habla poco de algo que también en esta época nos puede poner a pensar, ¿no? Y si a mí me agarra el coronavirus y me muero, ¿qué va a pasar? O no solo el coronavirus, porque hay dengue, hay cólera, hay cáncer, hay cuántas cosas. El otro día sacaba una estadística y el coronavirus era el más chiquito de las fuentes de muerte que llevamos hasta ahora en todo el año. O sea, morir, vamos a morir en cualquier momento. Como decía Monseñor, la única condición para morir es estar vivo. Lo único que necesitamos para fallecer. Y después de la muerte, ¿qué va a pasar? ¿A dónde nos vamos a ir? Nuestra alma, ¿cómo va a estar en ese momento? La vida eterna. ¿Qué estamos nosotros haciendo para entrar por el redil de ese buen pastor que nos espera en el cielo para toda la eternidad? Que quiere estar con nosotros en el cielo por toda la eternidad. Que quiere entregarse a nosotros ya en esta tierra, pero sobre todo en el cielo de una forma abundante. Porque no es simplemente tendrán vida, sino que la tengan en abundancia. Que ya en esta tierra, a través de la gracia, a través de la vida sobrenatural, sea con una abundancia sin límites. Cuánto la persona cuando va creciendo en la vida de la gracia, en la vida de la oración, en el acercarse a Dios, cada vez tiene más hambre, cada vez tiene más sed de poder convivir con ese buen pastor que tanto la ama, que tanto la quiere. Ese es un simple reflejo
de aquello que será ese buen pastor en el cielo, donde podremos estar con Él por toda la eternidad, donde gracias a la visión beatífica podremos comprender cosas que nos llevarán toda la eternidad y aún así no será suficiente para nosotros poder comprender eso. Santa Teresita del Niño Jesús, que desde los 5 años quedaba diciendo eternidad, eternidad, eternidad. ¿Quién de nosotros no ha sentido en una buena confesión esa paz y esa tranquilidad de alma de tener su alma limpia? ¿Quién de nosotros tal vez en un momento de dificultad no ha tenido la gracia de comulgar y sentir que ese buen pastor entra dentro de su alma y habla en el fondo del corazón? ¿Quién de nosotros no ha sentido una emoción de la gracia en la cual ese buen pastor hace sentir en su corazón el amor que tiene por cada uno de nosotros? Esa es una figura tan pálida, tan pequeña, de aquello que nos está esperado en el cielo, que todos los santos que han subido al cielo, San Pablo Apóstol, San Juan Bosco, etcétera, dicen, no hay palabras. San Juan Bosco decía, yo prefiero no hablar de lo que vi en el cielo porque siento que estoy diciendo malas palabras, porque es tan maravilloso que el lenguaje humano no tiene capacidad de describirlas. Entonces, ese buen pastor nos invita a dar esa vida, a recibir esa vida con abundancia. Y lo único que nos pide, que es un punto que me parece bien bonito, y Monseñor trata tanto en esta ocasión, pero también en otros comentarios, y es escuchar la voz del buen pastor. Es decir, que mi corazón esté abierto, lleno de confianza a ese buen pastor que me quiere dar la vida en abundancia, esa eternidad que me espera, pero que ya puedo empezar a antegozar en esta vida, aunque no lo creamos, muchas veces a través del sufrimiento que ese buen pastor nos permite pasar. Porque a través de ese sufrimiento agarramos con mayor fuerza la mano de ese buen pastor. Nos colocamos más en sus hombros para dejarnos cargar por Él y sentimos el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Entonces, la verdad que esta frase del Evangelio es maravillosa, es lindísima, porque después de darnos las advertencias para no salirnos del redil si estamos en Él, o para entrar en el redil si no estamos dentro de Él, nos invita a dejarnos cargar por Él, a dejarnos cargar por ese buen pastor que quiere la salvación de nuestra alma, que quiere estar con nosotros por toda la eternidad. Y solo recordar una frase que nuestro Señor le dice a Sor Faustina Kowalska en sus apariciones, que es extremadamente bonita, y le dice: hija mía, yo tengo toda la eternidad para practicar mi justicia. En esta tierra estoy ansioso de practicar mi misericordia. Somos nosotros los que no participaremos de esa misericordia o estaremos bajo el yugo de la justicia en la eternidad si nos quisimos de libre y espontánea voluntad aceptar el ser llevados en los hombros de este buen pastor que murió en la cruz por nosotros, que resucitó y que busca la salvación de nuestra alma. Y en ese aspecto justamente del buen pastor, que claro, uno pensaría que el buen pastor cuida unas ovejitas muy lindas, muy elegantes, muy blanquitas, pero que también el buen pastor tiene sobre todo interés por las ovejas miserables. ¿Qué les parece eso? Exactamente, y esa es la figura por excelencia que nuestro Señor quiere resaltar. Evidentemente el buen pastor va a tomar cuidado con todas las ovejas que estén en buen estado, que sigan alimentándose bien, etc. Más, ¿cuál es la verdadera característica de un buen pastor? Es una frase que tuvimos hace poco en el Evangelio, entre semana, y que nuestro Señor, así como Él no dejaba que ningún pedacito de pan se desperdiciara cuando Él hizo la multiplicación y mandó que se recogiera. Ese es un reflejo de cómo Él quiere que ninguno de sus hijos se pierda también. Qué lindo. Y es especialmente aquí, con esta imagen del buen pastor, que Él va a mostrar cómo se ejercita ese interés de que ninguno de los que el Padre le dio se pierdan. Y esa es la confianza que nos debe animar también a nosotros. Porque, en fin, miserias, caídas, tropezones, doblones, lo que ustedes quieran, vamos a tener. Vamos a pasar por 1000 dificultades en esta vida y que serán culpa nuestra, algunas de ellas. Eso es innegable. Mas
La confianza de nuestra salvación no radica tanto en la fuerza que yo voy a tener para hacer penitencia, para levantarme nuevamente, para seguir perseverando. No, Señor. Nuestra perseverancia, nuestra seguridad, nuestra tranquilidad está en el pastor que nos cuida, que está dispuesto a ir atrás de nosotros, incluso cuando nosotros no queremos, que quiere levantarnos cuando nosotros queremos quedarnos tirados. Es simplemente, como decía el hermano Pablo, dejarnos cargar por Él, que Él se encarga del resto y nos lleva a la vida eterna, a la eterna felicidad que Él nos tiene preparada con tanto cariño. Entonces podemos llegar a la conclusión de este evangelio y podemos también utilizar las propias palabras que Monseñor John Cla nos brinda en el comentario al evangelio. Y dice: la principal lección que debemos aprender de este cuarto domingo de Pascua es que Jesús nos tiene un cariño que supera cualquier afecto existente sobre la faz de la tierra. Él es tan supremamente nuestro pastor que eligió sufrir los tormentos del Calvario para salvarnos. Pero sobre todo, sepamos buscarlo en la Eucaristía, donde se ofrece en cuerpo, sangre, alma y divinidad y nos prepara para recibir la vida en plenitud. Esto sucederá cuando pasemos por la puerta del redil y entremos en el cielo, donde veremos a Dios cara a cara. Allí estaremos en la alegría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en una gloriosa participación de esa familia que es la Santísima Trinidad, junto con la Virgen María, los ángeles y los bienaventurados. Entonces, con estas luminosas palabras podemos dar conclusión al primer segmento del programa. Enseguida retornamos con la sección Espiritualidad y vamos a una pausa con el coro de los heraldos del Evangelio. Y ya volvemos para la sección Espiritualidad. Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuvandum me festina, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Assumpta est Maria in caelum, gaudent angeli laudantes benedicunt Dominus regnavit decorem in totus est. In totus est Dominus fortitudinem et precinxit et in infirmavit orbem terre, qui non commovebitur. Parata sedes tua ex tunc, a seculo tu es. Eleva verunt flumina Domine, eleva verunt flumina vocem sua, eleva verunt flumina fluctus sus, a vocibus aquarum multarum. Mirabiles elationes Maris, mirabilis in altis Dominum. Testimonia tua credibilia facta sunt nimis, nomum tuam dece sanctitudo Domine in longitudinem diem. Pasamos entonces al segundo segmento del programa, que es la sección Espiritualidad. Como ustedes saben, en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Y muchas veces algo que escuchamos por aquí, por allá, es una cierta, no depresión, pero una cierta pérdida de la esperanza en este sentido. Primero, las enfermedades son obras de Dios. Y después, Dios nos abandona, y cómo actuar cuando quizás podamos sentir como que si Dios nos hubiese abandonado. Entonces, este es un tema, me parece, muy profundo porque va a reforzar puntos en nuestra vida espiritual que quizás requieran un poquitito de cariño en esa materia, y entonces nada mejor que abordarlos
para justamente reforzar esos aspectos o esas objeciones o esas vivencias, como decía el doctor Plinio Corrêa de Oliveira, esas vivencias que muchas veces nos alejan de la noción de cómo Dios nos ama y cómo Dios está justamente como el buen pastor cuidándonos a cada momento. Entonces, ¿cómo lo ven? Primero, ¿las enfermedades son obras de Dios? ¿Dios nos abandona? ¿Cómo es eso? Interesante la pregunta porque no puede estar más al día con la situación que estamos viviendo, ¿no? Cuanto hablando con muchas personas, escuchamos, es que sabes que siento que Dios me ha abandonado porque ya no podemos ir a misa, no tenemos la confesión, no tenemos la comunión. Y como que, ¿dónde está Dios en esto, no? Más sobre todo cuando hay familias, ¿no? Con chicos pequeños o personas que están enfermas, que no están pudiendo ser operadas en el tratamiento debido y las millones de dificultades que van apareciendo debido a la situación. Creo que también se va a unir muy bien a todo aquello que estuvimos reflexionando durante el Evangelio, porque no podemos olvidarnos que Dios es el buen pastor. Ahora, este buen pastor, no estamos hablando de un pastor cualquiera, que sea muy bueno, que sea muy inteligente, que sea muy capaz, sino que estamos hablando con la figura del pastor, que es la bondad por excelencia, que es el bien por esencia, que es la verdad por esencia, es decir, que es Dios, como Él se definirá a sí mismo, ¿no? Yo soy el que soy, o sea, es Dios. Ahora, todo lo que Dios haga para nosotros va a ser por nuestro bien. Todo lo que Dios permita va a ser por nuestro bien. Como un buen padre que en muchas ocasiones tiene que recurrir a la corrección, a la palabra fuerte, a la corrección fuerte también, para poder llevar al redil a su oveja. Y entonces, ¿por qué Dios permite estas situaciones? ¿Cuál es el deseo que hay en el corazón de Dios que quiere que aquello que quiere que yo aprenda, en que quiere que aquello que yo comprenda, que cambie? El mundo no está bien. Nosotros no podemos decir que vivamos en un mundo que esté cerca de Dios. Si en 1917 la Virgen en Fátima se quejaba de eso, en el año 2020, donde se quiere hacer oficial cosas que van directamente contra la ley de Dios, no puede estar bien. La vida de las personas, el alma, la vida sacramental, etc. O sea, es un mundo que está alejado de Dios. Ahora, ¿por qué Dios permite estas cosas? Creo que nos tendríamos que poner un momento de oración, de discernimiento, y nosotros preguntarnos qué es lo que este buen padre, qué es lo que este buen pastor quiere que yo comprenda. ¿Qué es lo que este buen padre y este buen pastor quiere que yo cambie? ¿Y qué es lo que este padre y este buen pastor quiere que yo haga para que no solo estas enfermedades físicas, sino aquellas espirituales que pueda haber en mi alma, que tal vez me dejen fuera del redil, sean curadas y yo pueda así entrar al redil y dejarme cargar? Porque no es que Dios no quiera cargarme, sino que soy yo el que no se quiere dejar cargar. Eso por un lado. Y también otro aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que también se une al Evangelio que reflexionábamos hoy, y es que dice, el ladrón entrará solo para robar, o los lobos, o sea, habla de personas que están al acecho para hacernos mal. Ahora, más que cualquier persona, el demonio está constantemente queriendo hacernos mal. Recordemos, San Pedro lo dice en una de sus cartas. Y el demonio tiene un arma muy potente, más que hacernos matar, más que hacernos pecar en millones de cosas. Él tiene un arma extremadamente sigilosa que nos hace mucho mal en la vida espiritual, y es el desánimo. Y cuando no tenemos cosas sensibles que nos hagan sentir el afecto, el cariño o la presencia de Dios, el demonio muchas veces empieza a susurrar en nuestras almas: ya viste, Dios te abandonó, no hay solución. Y aparte, lo que tú hiciste ya no tiene perdón. Así que desanima, tira la toalla. Aquí todo acabó. Esto no va a cambiar. La cuarentena va a seguir, la situación económica va a empeorar, vas a perder el trabajo, aquel familiar va a fallecer, tu hijo no vas a poderlo corregir. Desanima. Pero cuidado, porque después también puede venir otra palabra: entrégate a mí que yo tengo la solución. Porque en el momento que nosotros desanimemos, todo cae por añadidura. La mejor arma que el demonio tiene para atacarnos es el desánimo. Es la mejor arma que el demonio tiene. Y cuando las vivencias van en contra de aquello que nuestra fe dice,
muchas veces nos es más difícil nosotros permanecer firmes en la fe. Entonces, ¿por qué Dios las permite? Porque no vamos a decir que fue Dios el que creó el coronavirus, pero ¿por qué Dios lo permite? Esa es una pregunta que de alguna forma general podamos sacar algunas conclusiones, algunas hipótesis. Pues yo creo que podemos aprovechar este momento también para de una forma personal, ahí no sacar hipótesis, ahí sacar certezas de qué es lo que ese buen pastor quiere que yo aprenda de esta situación que se está viviendo, tanto en la vida social, física, humana, como en el aspecto sobre todo sobrenatural. ¿Qué es lo que ese buen pastor quiere de mí en este instante? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí en este momento? Y ahí, abriendo mi corazón a la voz del buen pastor, yo sabré reconocer el consejo de ese pastor que está buscando mi bien. Muchas veces a través del sufrimiento, de la corrección, que me causan tal vez dolor, pero es como un árbol que cuando es podado en el momento justo, después sabe florecer y dar frutos en mayor abundancia. Entonces me parecería que sería el aspecto por el cual nosotros deberíamos combatir la tentación del desánimo, que hablando con varias personas muchas veces puede surgir en el fondo de nuestras almas por la situación que estamos viviendo. Y también es muy interesante porque el hecho de que Dios permita, por ejemplo, Dios permite tentaciones. Y no es Él el autor de la tentación, no sería una cosa que no tendría sentido, pero que muchas veces permite que seamos tentados para que podamos progresar en la vida espiritual. Exactamente, hermano Gustavo. Y es que tanto la tentación como bien mencionaba anteriormente, la enfermedad y todo este tipo de crisis por las cuales vamos pasando, partiendo del principio de que nada sucede en esta tierra sin que Dios lo quiera o lo permita, son como que instrumentos, herramientas de las cuales Él se va valiendo para aproximar hacia Él las almas que estaban alejadas. Es más o menos como una madre que tiene en brazos a su hijo, que está animado con un juguete, vamos a decir. En cierto momento el niño se distrae, se cansa de ese juguete, y la madre, ¿qué hace? Le quita el juguete, le hace perder de vista el juguete que tanto le alegraba. Y a veces Dios hace ese tipo de cosas con nosotros, como que nos quita aquello en lo que nosotros estamos tan entretenidos, tan encantados, depositando tanta nuestra confianza, justamente para recordarnos que el único en el que debemos poner nuestras esperanzas y nuestra confianza plena es en Él. ¿Qué hace la madre? ¿Qué hace el niño en ese momento? Se vuelve hacia la madre y le da un abrazo. Entonces, esa es la postura de alma que nosotros debemos tener ante esta epidemia, ante esta enfermedad. Que Dios la permitió es una evidencia, porque está ocurriendo en todas partes. Y ahí cabe resaltar una pregunta que el hermano Pablo hacía, y es que nosotros no debemos tanto preguntar ¿por qué Dios permitió esto? A modo de reclamo, sino ¿para qué Dios está permitiendo esto? ¿Cuál es el objetivo que Dios tiene con esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios al respecto de todo esto? Y, como bien decía él, en un momento de silencio, en un momento de oración, de intimidad con Él, preguntar, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer de mí? ¿Qué queréis de mí? Entonces estos momentos de soledad que tenemos, estos momentos de confinamiento, en fin, sepamos sacar lo mejor que podamos para que podamos realmente no solo entender, sino también de alguna manera progresar, de alguna manera quitarnos todo aquel peso que muchas veces no nos permite ver nuestra vida espiritual, no nos permite desarrollar nuestra vida espiritual como corresponde. Y a veces, claro, Dios realmente, como podemos ver en estos días, recurre a remedios bastante drásticos. Que muchas veces acaban siendo los más saludables, ¿no? Que a veces los remedios más amargos son los más eficaces. Más es justamente la actitud de un padre que ama a sus hijos y por eso toma esa actitud con ellos. Pasamos entonces al siguiente segmento del programa, que es el segmento de las preguntas de los oyentes y las respuestas. Y alguien nos pregunta, bueno, la ciencia médica que es capaz de cubrir tantas cosas, sin embargo hay veces que los médicos no pueden curar. Y es entonces la pregunta que nos llega. Hermano Gerardo, ¿qué podemos justamente mencionar sobre el alcance de los médicos? ¿Por qué los médicos a veces no pueden cambiar las situaciones? ¿Y qué tiene que ver el mundo espiritual con todo esto? De hecho, hermano Gustavo, es una pregunta que tiene mucha cabida precisamente en estos momentos. Y es que vivimos en un mundo que poco a poco fue colocando
su confianza, su fe, diríamos, en los avances que podemos decir que son reales y han sido de mucho beneficio para la humanidad, de la ciencia, diremos propiamente de la medicina. En fin, gracias a Dios, los medios que tenemos hoy en día para tratar y curar ciertas enfermedades están muchísimo más avanzados de los que teníamos hace 100 años, o diríamos hace 50 años. Y eso es algo que gracias a Dios se ha dado, que ha sido de muchísimo beneficio, ha salvado muchísimas almas, más que nosotros, seres humanos, con cierta facilidad caemos, al ver los buenos resultados de ello, colocar nuestra confianza plena en un factor meramente humano, olvidándonos que el autor de la misma salud es Dios, y que en esos momentos también es preciso, principalmente, es preciso nosotros volvernos hacia Él para pedir ese don que Él mismo nos ha dado, que es la salud. Él quiere la cooperación de los hombres, sí. Él quiere la cooperación de los médicos. Él ha dado como ese poder, ha concedido a los médicos la participación en ese poder curativo de Él. Es un trabajo admirable, sumamente sacrificado, el que ellos ejercen, de inmolar sus vidas, podemos decirlo, porque muchos incluso la han perdido al servicio de los enfermos, para salvar tantas vidas cuanto sea posible. Más también cabe recordar aquí un punto, una frase que Santa Jacinta nos venía recordando cuando ella estaba en el hospital. Recordamos que ella estuvo al final de su vida, fue alcanzada por una pandemia justamente, que en aquellos años asoló toda Europa y otras partes del mundo. Murieron miles de personas. Ella moría solita, lejos de su familia, pasó por una operación crudelísima que al final no le sirvió para nada, y solía como que dar ciertas frases y ciertos pensamientos que en ocasiones Nuestra Señora se le aparecía y le comunicaba ciertas cosas, y ella iba comunicando a los que le rodeaban este tipo de pensamientos. Ella decía, por ejemplo, los médicos no tienen luz para curar a sus enfermos porque ya no tienen amor de Dios. Estas son palabras textuales de Santa Jacinta y apuntan de hecho una realidad que puede ser olvidada en nuestros días. Y es que para obtener ese don tan precioso de la salud, que es el mismo Dios que nos la brinda diariamente, es justamente a Él el que tenemos que acudir. Evidentemente que necesitamos colocar todos de nuestra parte, todos los esfuerzos médicos posibles para contener y curar esta pandemia, esta enfermedad, más con nuestra confianza puesta sobre todo y principalmente en el autor de la salud, que es el mismo Dios. Es interesante porque Santa Jacinta, aquí tenemos un artículo de Gaudium Press que subraya muchísimo la figura de ella y nos dice que Jacinta en realidad murió durante la gripe española, que llevó a la eternidad, dice aquí el artículo, más de 20 millones de personas en el curso de 2 años. Entonces es realmente muy interesante y muy coincidente que 100 años después nos encontramos en medio de otra peste, ¿no? Exactamente, y de hecho hasta es muy bonito nosotros también invocarla a ella, que fue justamente víctima de una peste como la que vivimos en nuestros días, y murió a causa de la misma, y pedir que ella interceda también por las personas que hoy mueren a causa de esta peste. Pedir que ella comunique esa misma fe que ella tenía, porque cabe recordar que ella con su corta edad se ofreció a Dios como víctima por la conversión de los pecadores. Ella tuvo una visión del infierno, como ya bien conocemos. Nuestra Señora les reveló, les hizo ver algunas escenas de los tormentos que pasan en el infierno. Ella quedó muy chocada, diríamos, y preocupada de ver cómo las almas se condenaban. Y atendiendo al pedido que hizo Nuestra Señora, rezad por los pecadores, mirad cuántos se condenan porque no hay quien rece por ellos. Ella, queriendo atender ese pedido justamente, se ofreció a sí misma por la conversión de los pecadores. Y ella sufrió muchísimo. Tuvo que pasar toda esta enfermedad lejos de sus padres, lo cual le atormentaba bastante, siendo ella tan pequeña. Mas aceptó paciente, generosa y alegremente lo que fue la voluntad de Dios. Y como tal se constituye en modelo para nosotros en estos momentos de crisis, de terrible enfermedad que estamos viviendo. Cabe también invocarla, pues, pedir su protección, incluso pues pedirle la cura, tanto de los cuerpos
y sobre todo de las almas por las cuales ella también se ofreció, por la conversión, para que Dios pues saque todos los frutos que Él está queriendo con esta enfermedad que Él permite. Muy interesante entonces, porque no sé si a ustedes le pasa, pero le pasa a quien les habla, que es que nunca había realmente unido la figura de Jacinta como vidente de Fátima y al mismo tiempo como una víctima de una pandemia. Recurramos entonces a la figura de Santa Jacinta de Fátima para que interceda por nosotros, para que comprendamos el momento providencial que nos toca vivir y cómo muchas veces la intervención de Dios se da en la historia y requiere mucha fe y mucha perseverancia de nuestra parte. Pasamos entonces al siguiente segmento del programa, que son las sugerencias de la semana, y es una website, un libro, un artículo, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Entonces, hermano Gerardo, ¿qué nos recomienda esta semana? Bien, hermano Gustavo, esta semana acabamos de pasar la fiesta del gran santo mariano San Luis María Griñón de Montfort, autor justamente del Tratado de la Verdadera Devoción a María Santísima, a Nuestra Señora. Este mismo santo nos ofrece un resumen de su mismo tratado, que ya es una obra maestra de espiritualidad de devoción mariana, y nos ofrece un resumen titulado El secreto de María, el cual quisiera recomendar a todos nuestros oyentes, pues al mismo tiempo de ser breve, de una lectura fácil, agradable, es de muchísimo provecho espiritual para aquellos que se quieren acercar, especialmente en estos momentos, a la Santísima Madre de Dios como protectora ante todas las circunstancias a las cuales nos enfrentamos. También un site que es de heraldosdelevangelio.org, el artículo La única solución verdadera, y nos muestra cuál es la postura de alma real que nosotros como católicos debemos adoptar delante de estas situaciones, esperando una respuesta divina. Pues es evidente que también Dios quiere cierta disponibilidad de parte de nuestras almas para concedernos aquello que le pedimos, y este artículo trata especialmente de esto de una manera muy agradable, y por tanto les recomiendo también que puedan echar un vistazo en él. Es bastante breve y lo encontrarán aquí en el site que luego les colocaremos. Colocamos el enlace en las notas del programa. Hermano Pablo, ¿qué tendríamos como sugerencia para esta semana? Me gustaría sugerir un artículo del reverendo padre Fernando Gioia, muy interesante, que se titula ¿Cómo será el día después del coronavirus?, que intenta darnos una guía de soluciones, de cosas que habría que cambiar, del mundo, etcétera, pero que nos hará reflexionar muy bien sobre la supuesta normalidad del mundo en que vivíamos y el mundo en que entraremos después de haber pasado esta pandemia. Porque en muchas ocasiones escuchamos, ¿no?, cuando volvamos a la normalidad, pero ¿y el mundo que vivimos antes del coronavirus era normal? Es una pregunta muy interesante que el artículo sabrá responderles y que traerá momentos de reflexión personales en matrimonio y en familia muy saludables. Así que lo dejamos puesto aquí para que todos puedan aprovecharse de ello. Muy bien, entonces colocamos en las notas del programa, para quienes nos escuchan en la website original del programa, loineditomultimedia.com, o también para quienes nos escuchan en heraldosdelevangelio.org. A quien les habla le gustaría recomendar un libro que ya hemos recomendado la semana pasada y varias veces en el programa, pero que más una vez nos gustaría hacer hincapié en recomendarlo, y es El libro de la confianza. Es un libro escrito por un sacerdote canadiense, el padre de Saint Laurent, pero que realmente habla muy profundamente sobre el rol de la confianza, sobre cómo debemos confiar, no desde un aspecto meramente filosófico o desde un aspecto meramente sensitivo, sino que también tenemos todas las pruebas teológicas y todas las pruebas del catecismo y todas las pruebas de la vida espiritual que nos llevan a confiar en Dios profundamente. Entonces les recomendamos El libro de la confianza. Lo pueden bajar de la website original del programa, loineditomultimedia.com, o también pueden encontrarlo en Amazon Kindle o en los diferentes lugares donde encuentren libros en formato electrónico. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más
lo inédito sobre los evangelios.